experto en litio. ¿Cuál es la recomendación que nos haces aquí? El presidente López Obrador ya ha dicho que el litio va a ser pues nacionalizado. ¿Cómo funcionó allá y las recomendaciones que haces acá? Juan Carlos Zuleta, bienvenido a Proyecto Puente. Pues muchas gracias por la entrevista. A ver, antes de dar una respuesta a tu pregunta, quisiera referirme a tres cifras que se han lanzado hace pocos meses en México respecto a los recursos y reservas de litio en su país. Si me permite, ¿está bien? Sí, adelante. Bueno, en principio se ha hablado de 8.8 millones de litio. No se ha explicado exactamente en qué consisten esos 8.8 millones. Ahora quisiera explicar que estos 8.8 millones se refieren a carbonato de litio equivalente, ¿no? Que la empresa Bacanora, ¿no? Habría, digamos, terminado de evaluar en los últimos años, ¿no? Ahora, esos 8.8 millones de carbonato de litio equivalente, ¿no? Se convierten en 1.7 millones de litio de contenido metálico, ¿no? Aquí el dato clave es 5.32, ¿no? Entiendo que ha habido un debate sobre este tema entre el Servicio Geológico de México y alguna doctora de una universidad, ¿no? Y tengo la impresión de que ninguna de las dos ha llegado al fondo del asunto. ¿Qué es 5.32? 5.32 es un factor de conversión que resulta de dividir 100 entre 18.8. Ahora, ¿a qué se refiere 100? 100 es 100% de litio y 18.8 es el contenido del litio en el carbonato de litio, ¿no? Cuando uno hace un análisis del carbonato de litio, encuentra que el litio, dentro del carbonato de litio, es 18.8%, siendo el restante porcentaje, ¿no? Referido a, digamos, a los otros componentes del carbonato, es decir, al carbono y al oxígeno, ¿ok? Bueno, entonces, si dividimos 8.8 millones de carbonato de litio equivalente entre 5.32, encontramos la segunda cifra, 1.7 millones, ¿no? Todo esto es en términos de recursos. Aquí tampoco se ha explicado en ningún momento la diferencia entre recursos y reservas. Los recursos son, digamos, minerales identificados en un cierto lugar geográfico, ¿no? Pero no necesariamente acompañados de viabilidad económica, porque podría ser que esos recursos no son explotables, ¿no es cierto? Cuando se hacen los estudios necesarios para determinar si son viables, entonces llegamos al dato de reservas. Muy bien, entonces nos vamos ahora al tercer dato, barajado, presentado por el Servicio Geológico de México. 0.85 millones. ¿Qué es esto? ¿No? Ni el Servicio Geológico ni la doctora Verónica Núñez han explicado ninguna de las dos cosas, ¿no? 0.85 millones se refiere también a un dato obtenido por la empresa Bacanora, Lithium, ¿no? Del Reino Unido, que ahora creo que ya ha terminado de vender sus pertenencias o concesiones a la empresa Ganfeng de China, ¿no? 0.85 millones son las reservas de litio que se habrían encontrado en el estado de Sonora, México, ¿sí? Entonces, 0.85 millones es lo que efectivamente se podría explotar en México. Ahora, ¿cómo se compara esto respecto a las reservas de otros países? ¿Qué quiere decir exacto? Porque, a ver, primero, dos cosas. A ver, ¿ya no es Bacanora Lithium, se la dejó a Ganfeng de China, dices? Así es. O sea, Bueno, en ¿ya no mayo, están los ingleses? no, según yo entiendo, aunque seguramente hay un trámite que está en curso, ¿no? Entre Ganfeng y Bacanora. Lo que sí sé es que ya ha habido un acuerdo de compra y venta de las concesiones de Bacanora a Ganfeng. No hay que olvidarse que Ganfeng ya era propietaria del 50% del proyecto Sonora Lithium,
¿no? Que era un proyecto conformado por Bacanora y Ganfeng. Ellos dos nomás. Entiendo que en mayo Bacanora prácticamente habría vendido ese 50% restante, con lo cual Ganfeng Lithium, una de las procesadoras de litio más grandes del mundo, originaria de China, sería ahora la propietaria de la totalidad del proyecto Sonora Lithium. ¿Está confirmado eso, doctor? Bueno, está confirmado por la información que se puede encontrar en la web, ¿no? Obviamente habrá que ver si ya están todos los acuerdos firmados y todos los trámites que tienen que hacer. Lo que pasa es que este tipo de transacciones tienen que haber acuerdos de accionistas. No hay que olvidarse de que son empresas públicas, ¿no? Que tienen que rendir cuentas a sus accionistas, ¿no? Entonces me imagino que todavía existen algunos trámites pendientes, pero el acuerdo que yo sepa está cerrado. ¿Y Ganfeng? ¿Quiénes son Ganfeng, para quien no lo conoce? Ganfeng es una de las empresas chinas principalmente procesadoras de litio de China. Ahora, sucede que en los últimos 5 años, diríamos, Ganfeng ha empezado a interesarse en desarrollar proyectos de litio como tal, ¿no? Porque antes estaba más abocada al procesamiento. Aquí, o sea, hay que distinguir 3 etapas en el tema del litio, ¿no? El proceso extractivo, el proceso de procesamiento, en realidad, y luego el proceso de industrialización, ¿no es cierto? Sí. ¿Y Ganfeng es una empresa paraestatal o son puros empresarios chinos? ¿O es empresa del Estado chino? Que yo sepa es una empresa pública, pero normalmente en China todas las empresas privadas, digamos, son también públicas, ¿no? Son de alguna manera controladas por el Estado, ¿no? El capitalismo de Estado, pues el que practica China. Claro, exacto. ahora hay que entender lo que es público y privado, ¿no? El término público tiene 2 connotaciones, ¿no? Porque puede ser pública también la empresa que rinde cuentas a sus accionistas en forma pública. Pero ¿no significaría que es el gobierno de China. Por eso significaría que el gobierno de China es el que lo explotaría. No creo que sea así. Me parece que es una empresa más bien privada. Pero de todos modos, pero bueno, es China, ¿no? Es híbrido, ¿no? Exacto, China, exacto. Así es, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con las cifras. Ahora, respecto a cómo se compara esta última cifra de reservas, o sea, hay que entender, y ya entrando un poco en la materia, en el fondo de la pregunta que tú me hacías, sería importante anotar que este 0.35 millones colocaría a México en el 5º lugar entre los países con reservas. Hay que anotar aquí que Bolivia, por ejemplo, que es el país con los mayores recursos, más no reservas, del mundo, digamos, no tiene reservas, ¿no? O sea, es un dato muy importante, ¿no? Hace 4 años se contrató una empresa, ¿no? Que dicho sea de paso, la misma empresa que hizo el cálculo de reservas para Bacanora en México, ¿no? Es la empresa SRK. Esta empresa tenía que hacer un estudio de reservas, ¿no? Pero terminó solamente haciendo un estudio de recursos. Aún así, esto permitió a Bolivia colocarse en primer lugar con 21 millones de toneladas de litio continmetálico. ¿No es cierto? Doctor, tengo que despedir la señal de una plataforma para quedarme en la plataforma del Proyecto Puente. Sí, permítame unos segundos, por favor, para seguir con su entrevista. Sigo con la entrevista del doctor Juan Carlos Zuleta para concluirla en la plataforma del Proyecto Puente. Me despido de la señal de MA Cable y de la radio. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Es gratis, nos ve a cualquier hora del día, desde las 6:30 de la mañana, 6:45 o a lo largo del día. Sigo con el doctor Juan Carlos Zuleta, economista de Bolivia, experto en litio. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube. Proyecto Puente, periodismo diferente. Adelante, doctor Juan Carlos Zuleta. ¿Qué significa esto que nos está explicando, doctor? Bueno, a ver, empecemos otra vez por los recursos, ¿no? Tal como mostraba la doctora Verónica Núñez en uno de sus videos, ¿no?
México aparecería, de acuerdo a los datos últimos del Servicio Geológico de Estados Unidos, en 10º lugar en cuanto se refiere a recursos de litio en el mundo. ¿Está bien? Pero cuando nos vamos al tema de reservas, ¿no?, que son datos también reflejados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, aunque, digamos, con una referencia no muy clara respecto a México, ¿no? Porque México sí aparece en reservas, pero dentro de un grupo de países, ¿no? Sin embargo, se puede anotar que el Servicio Geológico de Estados Unidos se está refiriendo al dato que yo les mencionaba, 0,85 millones, y más o menos coinciden los datos, coinciden las cifras, ¿no? Entonces, con ese 0,85 millones, México se coloca en 5º lugar en reservas, ¿no? Ya le explicaba que Bolivia no tiene reservas, y muchos otros países que califican digamos, en recursos, no califican en reservas, porque no han hecho todo su trabajo, digamos. Muy bien. Ahora, otro dato importante que la opinión pública mexicana debería conocer es que todos estos datos sobre litio en México se refiere a información proporcionada por la empresa Bacanora. Y estos datos están relacionados específicamente con el estado de Sonora. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente no se ha hecho ningún trabajo adicional de identificación de recursos y menos de reservas en otros estados de México, ¿no? Entonces, eso es muy importante anotar. O sea, ahora nos vamos un poco al proyecto de reforma de la Constitución, si no me equivoco, presentado por el Gobierno de México al Congreso. Sí. ¿Sí? Bueno, lo que está planteando el Gobierno de México es hacer una reforma para declarar el litio estratégico, pero con un detalle importante, que no se procederá con ninguna acción en contra de las empresas que ya están operando. En realidad se trata de una sola empresa, o dos empresas, digamos, ¿no? Ganfeng y Bacanora, ¿no? Uh-huh. Ahora, entonces, mi pregunta es, ¿por qué hacer este proyecto de reforma de la Constitución si todavía no se sabe si México tiene más potencial en litio, en vista de que no se han hecho los estudios correspondientes para determinar mayores recursos de litio en otros estados o en el mismo estado de Sonora en México? O sea, ¿cuál es el motivo, digamos, no? Uh-huh. Entonces yo me he quedado con esa duda, ¿no? He visto algunas noticias de la directora del Servicio Geológico de México que dan cuenta que el Servicio Geológico está empezando a investigar, ¿no? Ha determinado, si no me equivoco, 4 lugares geográficos en México donde habría cierta potencialidad de litio. Pero una cosa es tener, digamos, referencias sobre la potencialidad y otra cosa es tener datos de recursos o reservas, ¿no? Entonces, ¿sí? Por último, o sea, todo esto está generando, digamos, un conjunto de malas señales al mercado internacional, ¿no? Ahora, este es un tema que los mexicanos lo tienen que analizar con mucho cuidado, ¿no es cierto? Ya le explicaba que Bolivia, que tiene ya 14 años, digamos, intentando desarrollar su litio, ¿no? Todavía no tiene reservas, ¿no? Entonces, México ya tiene reservas, digamos, no son las reservas más importantes del mundo, y somos pero están en 5º lugar. Pero quinto lugar en el mundo de reservas. En el mundo, así es, exactamente. Lo que pasa es que, digamos, los otros países que están, digamos, por delante de México son Chile, Australia, Argentina y China. México estaría incluso por encima de Estados Unidos. Pero, y eso solo contabilizando lo de Bacanora Minerals o sí. Ganfeng, ¿no? Es decir todavía, si pudiéramos estar entonces más, pudiéramos estar en posiblemente, tercero, ¿no? Se ha hablado de que hay 82 localidades en México que podrían ser investigadas. Pero es bueno que se nacionalice el anuncio del presidente. ¿Cómo se ve desde allá? Yo lo veo como una mala señal, digamos, ¿no? O sea, y si digamos el Estado mexicano está pensando desarrollar por cuenta propia su litio, entonces no vaya a ser que le suceda lo que le ha sucedido a Bolivia, ¿no es cierto? Que después de 13 a 14 años de iniciar el proyecto, ¿no? Bolivia ha logrado producir apenas alrededor de 1.300 toneladas
de carbonato de litio, grado técnico, ni siquiera grado batería, ¿no? En total, ¿no? Estoy hablando del periodo 2016 al 2021, que es cuando se ha empezado a producir litio. Y para que la opinión pública conozca, este año se va a cerrar el mercado con más o menos una producción global de algo más de 400,000 toneladas de carbonato de litio equivalente, ¿no? Cuando digo equivalente, estoy diciendo que el carbonato de litio es como una referencia en el mercado, ¿no es cierto? Porque eso podría ser también hidróxido de litio o cloruro de litio, ¿no es cierto? Pero se mide en el mercado todo en términos de carbonato de litio, por eso el término equivalente. ¿Cuál conclusión, doctor? Ya estaremos hablando y lo seguiremos consultando. Sí. Me piden... Sí, para concluir, le digo, en esta primera etapa. Sí, la conclusión, sí. Entonces, o sea, riesgos, ve usted, ¿cuál sería la recomendación que nos hace? En ese contexto, estamos en 5º lugar mundial por las reservas, solo contabilizando Sonora. Ganfen es el nuevo dueño, me da una explicación numérica de a lo que equivale ahorita a las reservas que tenemos, de cómo estamos. El dato de Ganfen es muy importante también, de que ya solo los chinos se quedaron. Vamos a corroborar también con la gente de aquí, pero dice usted que ya es información que asequible. ¿De dónde lo obtuvo usted de que los chinos se quedaron ya con el litio? Esta es información pública que se puede ver en internet. Yo le puedo pasar un link. Muy bien, si me lo pasas, sí, para darle la... Entonces, por eso, conclusión con todo esto. Y también ve riesgos de que se nacionalice. Claro, lo que pasa es que no termino de entender qué es lo que pretende hacer el gobierno de México, porque si digamos, está bien, va a declarar el litio estratégico, pero todavía no sabe si hay más litio, ¿no es cierto?, aparte del encontrado en Sonora. Pero además dice que este proyecto de ley no va a tocar el litio en Sonora, ¿no? Entonces, no queda muy claro cuál es el propósito de todo esto, ¿se da cuenta? Sí, es lo que decía también ahorita la Asociación de Minas en Sonora también, que no está claro los alcances y cuáles son o cuántas concesiones van a quitar o dejar o respetar o solo de Bacanora Minerals, pero creo que ni la Asociación de Minas tenía claro lo que usted tiene claro de Ganfen. Entonces, se abre el debate y lo seguiremos consultando. Doctor Juan Carlos Zuleta, economista de Bolivia, experto en temas de litio, y nos mantenemos en contacto, doctor, si nos permite. ¿Cómo no? Y muchas gracias por la entrevista. Gracias, para servirle. Hasta ya luego. Ya nos vamos. Suscríbase al canal de YouTube, es gratis. A cualquier hora del día, en cualquier dispositivo móvil nos ve. Con permiso, buenos días. Gracias por acompañarnos un día más. Recuerda